Vamos a hablar primero del contexto de lo que vamos a estudiar. Recuerdas que en el capítulo 1, no vamos a estudiar desde el capítulo 1, pero quiero agarrarte el contexto porque Apocalipsis se divide en 3 partes, ya te lo hemos dicho. El capítulo 1 nos habla de las cosas pasadas, del versículo 10 al versículo 11. Jesús le habla directamente a Juan dándole instrucciones de lo que tenía que hacer. ¿Recuerda? Se presenta a Cristo como quien es el rey y todo. Después el capítulo 2 y el capítulo 3 nos habla de las cosas presentes en la actualidad, en ese momento, en la iglesia. Fueron las 7 iglesias, ¿sí? Los 7 garrotazos que nos dio la palabra son las 7 iglesias. Eso estuvimos estudiando estas semanas. De ahí el Apocalipsis da un brinco. Del capítulo 4 en adelante son las cosas proféticas, las cosas que se van a cumplir todavía en la eternidad. Y eso es lo más interesante porque así como Dios te mostró tus carencias con las 7 iglesias, aquí también con este tema, capítulo 4, acerca de la adoración, Dios te va a mostrar tal vez tus carencias de cómo estás adorando a Dios. Pero pastor, yo canto bien bonito. No, vuelvo a repetir, eso no es la adoración completa a Dios, es una parte. Pero pastor, yo ofrendo, sí, tampoco es parte de la oración, pero no es toda la adoración. Pero pastor, yo voy todos los domingos, tampoco, o sea, está bien, pero eso no es toda la adoración. La adoración a Dios comienza con tu vida. ¿Sabes cuál es una parte bien importante? Te voy a poner un ejemplo de adoración. Dios te pone a alguien que no has perdonado y te lo pone enfrente. Y tú dices, que ni me volteé a ver. Adorar es ir y perdonar. Eso es parte de la adoración, no te la sabías, ¿verdad? Eso es parte de la adoración a Dios. Entonces, vamos a ver más profundamente qué conlleva esto. Ahora, ¿qué nos mostró Dios en los capítulos pasados y qué Dios nos va a mostrar? Estas carencias. Ahorita llegamos hace ratito. Ahora llegamos desde las 9, aquí al 9:10. Llegamos aquí y nos llamó la atención que huele un poco humedad aquí el lugar. Y dijimos, ¿qué onda? No, y sí, hay goteras. De hecho, hay unas toallas, no te las pusimos para que te seques. Esas son toallas que pusieron los del hotel porque se mete el agua. Vemos ahí también una que otra gotera y dices, bueno, si aquí que es un hotel hay goteras, no me imagino mi casa, ¿no? Entonces, es normal que para cuando vienen las tormentas te das cuenta de dónde hay este tipo de cosas. Así pasa con nuestra vida espiritual. Dios te va a mandar diversas tormentas a tu vida, Dios te va a mandar diversas situaciones a tu vida para que veas dónde están las goteras. Pero ¿qué vas a hacer cuando ves una gotera en tu casa, sobre todo si estás sobre tu cama, ¿no? Te quedas así, ¿no? ¿Qué haces? La tapas. Mueves la cama, ves qué haces. Pues Dios te va a mostrar el día de hoy dónde estás parado en tu manera de cómo le estás adorando. Y puedes llevar años como cristiano. Y puedes llevar, dices, no, es que conozco la sana doctrina y todo. Sí, pero puedes estar adorando mal. ¿Sí? Entonces, hoy Dios nos va a mostrar esto. Y Dios te está diciendo, estoy contigo, voy a llevarte de la mano, te voy a mostrar, aquí estás mal parado, aquí está mal esta situación. Vamos a corregirla. ¿Sí? De eso se trata. Ahora, ¿qué pasó con esta? ¿Te acuerdas la última iglesia que vimos la semana pasada? Bueno, hace 15 días. La Odisea es la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia tibia, esa iglesia que Cristo dice va a vomitar de su boca. Son esos cristianos que pues llevan mucho tiempo o poco tiempo, no lo sé, pero su vida ya empezó como que, ya, otra vez. Y empieza esta tibieza espiritual y empieza esta situación en su vida, ¿sí? Se empieza a volver una rutina el venir a la iglesia. Y como le decía yo a mi grupo ahorita de discipulado, no hay nada más hermoso que venir a la iglesia por necesidad y no venir por obligación. Porque cuando vienes por obligación, pues nada, ¿no? Como dicen, a la fuerza ni los zapatos, ¿no? Igual, Dios no vas a adorar a Dios si vienes aquí obligado, no vas a adorar a Dios si realmente vienes porque pues ya ni modo, ¿sí? Venimos porque necesitamos escuchar su palabra, porque necesitamos adorarle, porque necesitamos esto, amén, necesitamos. Ahora, en medio de esa tibieza que vimos igual hace 15 días, Dios vemos cómo muestra el corazón de estas personas de la Odisea. Eran personas con cero agradecimiento, con mucha soberbia, con amor al dinero, con todo este tipo de situaciones que traían en su corazón, una iglesia distraída. Y tú dices, ¿qué recompensa tú le darías de las 7 iglesias a esta que por cierto nos representa a nosotros, lamentablemente? ¿Qué recompensa le darías? No, pues yo le doy un zape, dirías, ¿no? Sí, yo igual diría, ¿qué onda? Tienes años congregándote, como lo mismo, ¿no? Entonces, pero Dios no es así. Y Dios le dice en el capítulo 3, verso 20, vamos para allá más atrás, échate da un brinquito atrás en el mismo texto de Apocalipsis. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante cómo esta es la única iglesia
La única iglesia de las 7 a la que Cristo les dice, te voy a permitir que te sientes en mi trono, la máxima recompensa. Y no que te pongas como con él de rey, no, sino que permanezcas y que estés en su corte celestial. Y tú dices, ¿pero por qué? Si no se lo merecen. ¿Pero por qué? Si no has visto lo que hicieron. ¿Pero por qué? Si es una iglesia tibia, él mismo lo está diciendo. Pues mis hermanos, así funciona la gracia de Dios. La gracia de Dios es una constante invitación del Espíritu Santo a tener comunión contigo. Y tú te alejas y tú no quieres nada y el Espíritu Santo está ahí convenciéndote, regresa otra vez y todo eso, ese es el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, si escuchas mi voz, estoy a la puerta. Dios no se va a mover. Y la promesa es la misma para ti y para mí también. El que entre, el que me permite entrar a su vida, voy a cenar con él, voy a tener esta coinonía con él. Y el problema de los últimos tiempos es que la gente se cierra. La gente es muy cerrada ahorita al escuchar el Evangelio. Y te estoy hablando en un contexto cristiano. No te estoy hablando en un contexto de afuera. Afuera está peor. O incluso los de afuera abren, todavía hemos salido a evangelizar a la Colosio y todo, al parque de la Colosio, y la gente escucha, la gente abre, o sea, te presta atención porque hay necesidad. Aquí estamos hablando tristemente de la iglesia. La iglesia se cierra, ya no quiere doctrina, ya quiere nada más brincos y cosas así. Se cierra esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? Ahora, ¿puede algún cristiano nacer cristiano y estar en una situación de tibieza y dejar a Jesús en la puerta? Sí. La Odisea es un ejemplo de eso. La Odisea es un ejemplo de eso. Ahora, no podemos continuar así. Dios nos habló la semana pasada. ¿Cuál es lo que te va a motivar a hacer, a seguirme y a arrepentirte? Mi motivación tengo que ser yo, dice Jesús. No puede ser otra cosa. Si es temor al castigo, estás mal. Si es temor a que Dios te deje de amar, también estás mal. Deja de ser gracia y se convierte en legalismo. El hecho de que tú te arrepientas y reconozcas que estás mal y que sigas es porque Cristo está a la puerta de tu corazón siempre y no se ha movido y ahí está. Y reconocer que estoy mal, pero eso nos cuesta. Porque si te dicen, no hagas eso, adivina qué haces. Lo haces porque así lo quiero hacer. ¿Sí? Reconocer esto, reconocer que estamos mal. Y aquí empieza la verdadera adoración a Dios. ¿Sabías que para adorar a Dios incluso puede ser con una simple instrucción que ponte en la iglesia que se te dice, no hagas esto? No, lo hago. ¿Estás adorando a Dios? Te pregunto. No. Familia, no podemos adorar a Jesús con nuestra carne, con nuestras emociones. A Jesús se le adora como Él pidió que se le adorara. Yo busco adoradores que dicen el Evangelio en espíritu y en verdad. ¿Sí? Hasta un conjunto cristiano hay así, espíritu y en verdad, ¿no? Sí. En estos últimos tiempos esta es la principal característica de la iglesia. La tibieza y todo radica en no saber adorar a Dios. ¿Sí? Algo básico, adorar a Dios. Y Jesús dice, esto es lo que les voy a dar, que se sienten en mi trono. Y como te dije hace rato, tal vez has escuchado mucho este término, ¿sí? A la adoración a Dios y lo relacionas luego con música. Y sí, la música tiene mucho que ver. El mensaje que se canta tiene mucho que ver. Pero realmente no es la adoración completa a Dios. Porque tú puedes incluso asistir, cantar y no tener la actitud correcta. O puedes estar aquí y no tener un corazón correcto. Eso tampoco es adorar a Dios. La adoración, como te dije, es más profunda. Tenemos que conocer aquello que estamos adorando. De igual manera, la verdadera adoración nos va a llevar a parecernos más y más a lo que estás adorando. Romanos 12:2, la semana pasada Joel enseñó, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto es adorar a Dios. Eso es adorar a Dios, no parecerse, sino conformarte a lo que Él quiere de ti a través de su palabra. Por eso la primera adoración comienza con el culto racional, el cambio de mente. Hoy vamos a ver esto también cuando Juan es llevado al cielo y lo ponen frente al trono. Imagínate nomás la experiencia que vivió este hombre. Te pregunto, y vamos a arrancar con esto, ¿estás adorando a Dios? La respuesta, como te dije, te pareces más a lo que adoras. Sí. Y ahí radica tu libre albedrío, sí, como cristiano. Tú tienes tu decisión todos los días de a quién vas a adorar. Sí. A lo mejor estás adorando a tu esposo o a tu esposa y no te estás dando cuenta. Sí. A lo mejor tus hijos son tu adoración, como dices, y no te estás dando cuenta. Si estás así, tienes invertido tu corazón. Porque primero tienes que adorar al único que es digno de toda gloria y de toda honra y de toda adoración, que es Jesús. Amén. Primero es ahí. Ahora, ¿pero cómo voy a adorar lo que no conozco? Y eso vamos a ver, vamos a conocer a ese Dios que adoramos, como cantamos hace rato, el Dios que adoramos. ¿Sí?
Adorar significa asignar honor. Significa usar todo lo que somos y tenemos para alabar a Dios. Eso significa adorar. Asignar honor, ¿sí? Y esta mirada que vamos a ver el día de hoy de este texto, estamos viendo a un hombre que fue llevado por Dios, ¿sí? Fue llevado después de que le mandaron escribir las cartas. Este hombre fue llevado, y de ahí del capítulo 4 de Apocalipsis es un par de aguas para el arrebatamiento. De ahí del capítulo 4 hasta el final del Apocalipsis no existe la palabra iglesia ya en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está, la iglesia ya está en el reino. Ahorita todo lo que hay son los moradores de la tierra, y esto vamos a estudiar el día de hoy. Entonces dice el verso 1, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí la palabra clave que vamos a estudiar en este texto es trompeta. ¿Por qué trompeta? Porque te voy a buscar. ¿Por qué? ¿Sí? Ahora, después de esto, dice Juan, o sea, después de todo el mensaje que él escribió, dice Juan, Dios me llevó. Dios me llevó. Después de que terminé, punto final, la Odisea. Imagínate el corazón de Juan. Entonces, aquí acaba esto, Señor. Se acabó la oportunidad para la iglesia. Sí, o sea, en la Odisea se terminó la época de la iglesia. No hay más iglesia ya, hermanos. Termina la Odisea, por eso estamos en tiempos finales, tiempos proféticos finales, ahora sí. Entonces se termina esto, se termina esta iglesia y se termina ya la oportunidad. Después ya la iglesia no va a existir. ¿Pero cómo? No se van a poder reunir después. Ya no va a estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va con la iglesia cuando venga el rapto. Imagínate, si en este mundo con maldad el Espíritu Santo está deteniendo un poco, imagínate sin el Espíritu Santo. Esto es un caos. Esto es una locura. Ayer fuimos a jugar fútbol con los muchachos y una familia, un hombre, una mujer y un bebé intentándole robar, sacar el celular a Joel que había dejado ahí su mochila. Una familia, ¿sí? En un complejo, no estábamos en un barrio y todo, en un complejo. Entré y los vimos y en serio, así de grado está esto, mis hermanos, así de denigrado está esto. Imagínate que el Espíritu Santo ya no esté. Esto se va a volver un caos. Ahora, ¿qué es lo que está viendo Juan? A partir de acá se cierra la iglesia, se acabó, porque la iglesia ya es raptada y Dios le da una visión profética. Hace algo de futuro, no ha sucedido. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí. Ahora, una puerta abierta en el cielo es lo que vio. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, dijo, ¿sí? Él se acordó de la palabra que escuchó en el capítulo 1, que escuchó una voz como de trompeta. O sea, su oído estaba acostumbrado a escuchar esto porque ya lo había escuchado la primera vez. Ahora, ¿qué tiene que ver esta trompeta? Bueno, nos habla de una trompeta de batalla, como de llamar, como de algo, ¿sí? Una trompeta. No, Juan lo escuchó y lo interpretó así. A lo mejor es otro sonido, o a lo mejor a mí me pasa a veces con mi esposa, como que suena a esto. No, suena a esto. No, es eso, sobre todo en el auto. Ya se echó a perder el auto. No, es esto, es una lámina, le digo. No, seguro es la suspensión. No, no suena así. Bueno, en fin, pero Juan está interpretando acá algo que él escuchó y lo plasma así como una trompeta. Y proféticamente tiene mucho que ver porque el apóstol Pablo interpretó lo mismo. Dios le habló de lo mismo al apóstol Pablo en tiempos diferentes y en ciudades diferentes. Y en 1 Corintios 15:51 habla de esa misma trompeta. He aquí, te lo van a proyectar, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, ¿qué dice? Trompeta. Porque se tocará la... Exacto. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando del rapto de la iglesia. Pero también el capítulo 4, 16 de 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué dice? Siempre con el Señor. El rapto de la iglesia es diferente a la segunda venida de Cristo. La segunda venida viene después de lo que vamos a ver en el capítulo 4 y 5, que es la adoración a Dios. Ahora, dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de terminar con los pendientes de la iglesia, Dios le dice, hasta aquí llegó la Odisea, tú eres una iglesia tibia, necesitas arrepentirte, las puertas, ahí está todo, necesitas arrepentirte, yo no puedo hacer más por ti, eso es todo, di a mi hijo a morir por ti, esto es todo. Ahora, después de este pendiente, dice el Señor, te voy a mostrar lo que va a suceder después. Y le dice a Juan, sube aquí, ven, te voy a mostrar.
¿sí? El énfasis del Señor está hablando en futuro. Le va a mostrar a Juan todavía lo que va a suceder, ¿sí? Y es curioso porque tú estás hablando que toda esta carta de Apocalipsis es una profecía. Pero te das cuenta cómo la profecía maneja eventos pasados, presentes y también futuros. Y lamentablemente, por ignorancia también, se piensa que la profecía solo es algo del futuro, ¿no? Y te dicen, te voy a profetizar, hermano. Te vas a casar con una joven de... ¿Sí? ¿Me explico? Para que veas dónde llega este tipo de falacias y de mentiras que hay al día de hoy. La profecía no solo es un evento futuro. Aquí sí vamos a hablar de un evento futuro, pero aparte la profecía tiene que estar escrita. Escrito está. Es un mensaje de Dios directamente a hombres de Dios, no a cualquiera. Ahora, del 4 al 19, la iglesia no va a figurar nunca más. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí, a diferencia del capítulo 1:10, Juan es llevado al instante. ¿Te fijaste el texto? Al instante es llevado. Pasa de una experiencia de visión, de estar viendo lo que tenía que escribir y escuchando, a una estancia corporal o en espíritu. Ahora, ¿cómo es? No lo sabemos. No sabemos si fue su espíritu desprendido realmente o realmente fue llevado en cuerpo. ¿Sabes quién tuvo también esta disyuntiva que no supo si fue en espíritu, si fue en cuerpo? No lo sé, pero Dios me llevó al tercer cielo. ¿Sí sabes quién fue? El apóstol Pablo igual. En 2 Corintios 12:1 lo puedes ver. Lo que sí sabemos es que Dios le mostró esto. ¿Y dónde estuvo Juan? ¿Sí? Que Dios me llevó. Ok, bro, pero ¿qué viste? No, no me lo vas a creer. ¿No? ¿Qué viste? Dice, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Juan estaba acostumbrado por vivir bajo el yugo de los romanos, el César y todo esto que había en esta época de él, de ver tronos, de ver cortes, estaba acostumbrado. Entonces Dios lo lleva y le dice, esto es lo que vas a ver, un trono. La palabra trono se utiliza 14 veces en este capítulo. Y se ocupa 46 veces en todo Apocalipsis. Por tanto, nos están mostrando a un Dios entronizado. Ahora, el trono de Dios, ¿te acuerdas que en Hebreos ya lo estudiamos? Que ahora en Cristo nosotros tenemos abierto el trono de la gracia para el oportuno socorro. Juan ya está en el trono. Dios llevó a Juan ahí. Y me puse a pensar, ¿y qué onda con este bro de Juan? ¿Recuerdas que él le había hecho una petición en la carne a Jesús? Por eso es que te digo que con la carne no puedes adorar a Dios. Si vienes en la carne y estás todo acá, no puedes adorar a Dios aunque cantes. No, tienes que estar en el Espíritu para adorar a Dios. Juan le preguntó a Jesús, Señor, ni fue él, fue con su mamá. Su mamá fue primero y Juan y su hermano Jacobo a un lado. ¿Será que pueda uno a tu derecha y uno a tu izquierda en el trono? Dejando fuera a sus hermanos, ¿sí? Ese es Juan en la carne. Juan en ese momento está viendo realmente cuál era su lugar frente al trono. Y está diciendo, ¿cómo me pides eso? Le dice Jesús. ¿Cómo me pides eso? Los lugares ya están asignados. Y sí, hay uno en el trono y su nombre es Dios, ¿sí? Y Juan entendió realmente cuál era su lugar frente a Dios. Yo no sé cuál sea tu reacción o tu corazón cuando vienes a adorar a Dios. Su palabra dice que tenemos acceso al trono de la gracia. No sé cómo te presentas ante Dios todos los días en tu cuarto de oración, o si oras, o no sé cómo te presentas ante Él. Sí. Si aquí Dios le está diciendo a Juan, te voy a llevar al instante. ¿Tú crees que al día de hoy nosotros no tenemos esta oportunidad de al hablar al instante el trono de la gracia está abierto para nosotros? Por supuesto que sí. No te vas a teletransportar o vas a ser como Juan, eso solo fue una vez. Sí, pero sí Dios te escucha por la sangre del Cordero, no por tus méritos, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Al cerrar los ojos, tú ya estás con el Señor en ese momento. Al orar, tú ya estás platicando con Dios en ese momento, pero ¿qué hacemos de nuestras oraciones? Hacemos repetideras nada más. Y ahí está el trono establecido, está esperando escuchar tus oraciones. Y nosotros tenemos un acceso privilegiado al mundo. Porque tu acceso ahora es gratuito por medio de la sangre del Cordero. ¿Sí? La verdadera adoración a Dios, mis hermanos, inicia cuando abrimos los ojos todas las mañanas. Y lo primero que hacemos y lo primero que pensamos, ahí está tu adoración. Pregunto, ¿cuál es tu adoración el día de hoy? Y el ateísmo tiene una base y el materialismo también tiene una base. No hay trono. Es lo primero. Si tú platicas con un ateo, o con alguien que no es ateo, pero dice está bien metido en sus ondas de sus cosas materiales, para ellos su trono es él mismo.
Para el ateo no hay un trono. ¿Cómo va a haber alguien de poder que gobierne el universo? ¿Qué te pasa? No existe. ¿Cómo va a haber un creador? Todo es producto de la casualidad. Todo es producto de una evolución. El materialista dice, todo es producto de mi esfuerzo. Yo me levanto todos los días. Tengo años trabajando. ¿Sí? El punto final del humanismo es que hay un trono, pero yo me siento en él. Yo soy mi propio Dios. Yo soy mi propio rey. Yo soy. ¿Sí? Y Cristo viene y dice, no es así. El que está en el trono es Dios. Familia, esto es lo que hace el materialismo, es lo que está haciendo enfriar a la iglesia en estos tiempos. Sí. Es esto, entronizar al hombre, dejando sus deseos a un lado y pensando que aquel que está en el trono se va a mover. Ay, es que Rodrigo ya puso su trono, me voy a mover tantito. No, el trono no se mueve, está ahí. Dios permanece para siempre ahí, te guste o no. Amén. Él está en el trono reinando. Él reina, Él decide. Como creyentes, ¿qué debemos creer, saber y vivir? Isaías 66 dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Sí? Ahora, ¿a quién vio Juan en el trono? A Dios, obviamente. ¿Sí? Es de verdad tristísimo y ver entronizados a María entronizada. Esa es una doctrina herética del catolicismo. ¿Cómo crees que María puede estar en el trono? ¿Cómo crees que María puede ocupar el lugar del soberano? Si estamos viendo aquí que Cristo apenas en el capítulo 5 va caminando rumbo al trono. Aquí estamos hablando de Dios el Padre, no de Jesús. Jesús en el capítulo 5 vamos a ver cómo Él va a llegar y va a ocupar su lugar en el trono con el Padre. ¿Cómo funciona eso? No lo sé, la verdad no lo sé, pero sé que son 3 en 1. ¿Amén? Ahora, ¿cómo en el aspecto? Fíjate el verso 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante a en aspecto a la esmeralda. Sí. Sí sabes que estás ahorita en este mes del orgullo, ¿no? Que ahorita sus banderas de arcoíris y todo este rollo. Realmente, mis hermanos, eso lo hacen como una burla a este texto, pero también al texto del pacto que hizo con Dios en el Antiguo Testamento de que no iba a destruir más la tierra. Todo eso es una burla. ¿Y quién está detrás de este tipo de movimientos? Tú ya sabes quién es. Desde lo dicen, el orgullo, te dicen. Pues Satanás, totalmente. Ahora, el que está sentado en el trono, ¿quién es? Es Dios el Padre. Y recuerda esto, que en el capítulo 5, verso 6, Jesús va a estar acercándose para ser coronado en las bodas del Cordero, que vamos a estudiar la otra semana. ¿Sí? Ahora, Dios el Padre está aquí y está el Espíritu Santo también y lo vamos a ver también. Ahora, ¿qué aspecto está en el trono? A la vista de Juan, dice, eso se parece como, no vio un rostro, no dijo, pues es un bro de barba, así, no, eso ya es mitología. Realmente nadie conoce el rostro de Dios, mis hermanos. Lo vamos a conocer cuando estemos ahí. ¿Sabes qué fue lo que vio Juan? Un brillo. Fue un brillo nada más. La gloria de Dios fue lo que vio, dice, semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Sí? Eran unas piedras brillosas y preciosas en ese entonces, con un haz de luz, generan un brillo que, wow, solo eso vi un trono y vi un brillo. ¿Sí? ¿Por qué no se le fue permitido ver a Juan el rostro de Dios? Porque todavía no había sido glorificado, solamente fue como, mira esto que vas a ver y se lo vas a decir a la gente. ¿Sí? Ahora dice, semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Jaspe es una gema clara. ¿Sí? Y en el capítulo 21 de Apocalipsis dice, y me llevó el Espíritu a un grande y alto y me mostró una gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como de jaspe, diáfana como el cristal. Lo que está diciendo es, vi una gloria, vi un brillo, un resplandor. Ahora esta cornalina y esta gema también tiene su trasfondo del pasado. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 28, ya estudiamos Éxodo, si no está en YouTube todo, el sacerdote del antiguo templo, lo que portaba en su pectoral, en su traje, era esto, ¿sí? Eran estas piedras. Juan estaba viéndolo. Juan no vio algo nuevo, él lo vio y dijo, esto se parece a esto, claro. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando Dios le da instrucción a Moisés para hacer el templo en la tierra, era una escala de lo que realmente sería en el cielo. Entonces, Rodrigo, hay un templo como, no es igual, es una figura nada más. ¿Y por qué Dios permitió que se le hiciera un templo en la tierra?
para que Él pudiera descender en su gloria un momento, para que haya un momento de perdón nada más, y en base a eso perdonar los pecados de todo el pueblo, como habíamos visto y estudiamos en el Antiguo Testamento. Dios no puede pisar la tierra porque la tierra está infestada de pecado y Él es santo, santo, santo. Entonces le dijo a Moisés, voy a poner un lugar en donde tú y yo vamos a tener comunión, para que la gente igual entienda qué es esto. Ese lugar tiempo después se convirtió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ese es el lugar donde Dios hizo esa transacción maravillosa. Ahora, el arco iris, fíjate, dice semejante a una esmeralda. ¿Sí? Y eso es lo que Dios hizo para recordarle a la humanidad también que no iba a ser destruida por agua. Ahora, si te das cuenta que aquí el arco iris no es el arco que tú ves, es un círculo, porque se está rodeando el trono. Entonces el griego nos dice que es un círculo el arco iris que está en el trono de Dios. No es un arco como vemos aquí. Esto es más profundo también, mis hermanos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el arco iris en el Antiguo Testamento Dios lo puso después del diluvio, después de que había exterminado a todo el mundo. Y fue un pacto que Dios hizo con la tierra y les dijo, ya no les voy a volver a destruir con agua. Aunque parecía esos 15 días que sí, ¿verdad? Ya la vimos cerca, ¿verdad? Dice, ay, no manches. Tranquilo, no es por agua. Sí, el mundo va a ser destruido por fuego y tú no vas a estar aquí. Amén. Ahora, esto es más profundo, porque en la tierra está a punto de suceder algo trágico. Acuérdate que Dios le está mostrando este futuro a Juan. Juan te está llevando, Juan es el representante de la iglesia ahorita y está siendo llevado para que Él nos muestre después qué es lo que va a ocurrir. Él está subiendo en representación de todos nosotros como iglesia. Ahí estamos con Juan. Y está diciendo, esto es un presagio de lo que va a pasar aquí abajo. ¿Qué? Va a pasar una tragedia, la gran tribulación. Y nos recuerda Dios que aunque abajo está la gran tribulación, todavía hay misericordia de Él. Y el arco iris eso muestra una misericordia de Dios. Pero ¿cómo? Si está acabando con la tierra, por supuesto. Por supuesto, es una muestra de misericordia de Dios la destrucción también y sus juicios. ¿Sí? Warren Wiersbe dice, por lo general, el arco iris sale después de la tormenta, pero acá lo vemos antes de la tempestad que caerá sobre los moradores de la tierra. Juan está viendo esto y abajo está la destrucción. Va a empezar la destrucción. Sí. Tenemos que entender, familia, que al día de hoy todavía hay misericordia, todavía hay perdón, todavía hay salvación a todo aquel que reciba al Señor en su corazón. No te canses de predicar el Evangelio. Porque el Apocalipsis son malas noticias, sí, para los que no creen, pero son buenas noticias para nosotros que hemos creído en el santo nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Verso 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados a los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y la pregunta, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Método inductivo. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Muchos han pensado que son ángeles, pero realmente esta equivocación es errónea, porque vas a castigar todo el Antiguo Testamento y las coronas que Jesús le prometió a aquellos que le siguieron. Ni tampoco se les prometió a los ángeles ser reyes y sacerdotes, y mucho menos tener un reino, como Dios nos prometió a nosotros en la eternidad. Y aparte, la palabra corona que aparece aquí es estéfano, es una corona como de hierba, como de planta que se le daba a los antiguos corredores en el maratón o en los juegos que habían en Atenas. Entonces Juan está viendo estos 24 con ese tipo de coronas. Dice, ok, tienen coronas, tienen un estéfano, así se le llama en griego. Ahora, las ropas blancas, pues no pueden ser tampoco ángeles, mis hermanos, porque Dios únicamente prometió darnos ropas blancas a sus hijos. Y voy a cambiar tus vestiduras de vergüenza. Y ¿te das cuenta cómo va casando todo lo que les fue prometiendo en las 7 iglesias? Y va mostrándolo aquí con estos ancianos ya en gloria. También Daniel habla en capítulo 7, dice, verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Acá los tronos, mis hermanos, en Daniel están vacíos, pero en Apocalipsis, cuando Juan es llevado, ya los ve ocupados. ¿Por qué? Porque ya están ocupados. 12 ancianos representan a las tribus de Israel, por supuesto. Y los otros 12, los apóstoles del Señor, a excepción de Judas. ¿Sí? No vengas aquí, ¿ya escuchaste el evangelio de Judas? Dices, no, hombre, neta, no existe eso. ¿Sí? O he escuchado a herejes diciendo, no, es que Judas no fue malo, Judas sí se arrepintió. No, hombre, ¿cómo dices eso? Sí, esa es una herejía.
Judas está en el infierno, mis hermanos. Amén. Está en el infierno. Sí, no se arrepintió, pero se suicidó. Sí, pero eso no es arrepentirse. Se suicidó. No pudo con la conciencia que él tenía, pero no fue y pidió perdón. Se suicidó. Ocupó la parte más fácil. Entonces son 11 discípulos, pero había uno volando. ¿Recuerdas en el libro de Hechos capítulo 1? Cuando ¿y qué vamos a hacer con este lugar? Entonces los apóstoles se precipitan. Dicen muchos maestros de la Escritura que se precipitan, juegan suertes y levantan a Matías. ¿Cuál era una de las características para ser un apóstol del Señor? Haber visto a Cristo resucitado, haber visto al Señor. Entonces ya con esos son los requisitos que dice el capítulo 1 de Hechos que los apóstoles dijeron. Entonces vieron a Matías, que era un hombre que había estado caminando con ellos, que había visto al Señor vivo y también resucitado. Pues echaron suertes, cayó sobre él y lo levantaron. Muchos teólogos y muchos grandes estudiosos de la Biblia, y yo de una manera personal opino que ese lugar de Matías no era para Matías, era para el apóstol Pablo, que tiempo después iba a ser levantado. Entonces, bueno, eso lo veremos en la eternidad, cuando vayamos y los 12, sí estaba Pablo en el 12, ¿no? Y si dices, no, pues estuvo Matías, ¿no? Y Pablo ahí vendiendo chicles con nosotros, pues gloria a Dios. Finalmente vas a ver de qué se trata esto. No se trata del que está a la izquierda o el que está a la derecha, sino se trata del que está sentado en el trono. Amén. Se trata de él. Y tú dices, bro, pero los patriarcas, las tribus de Israel, ¿no estás viendo? Sí. ¿Quién da una por ellos? Ninguno. ¿Quién dio uno por los apóstoles? Ninguno. Es más, ¿quién da uno por ti y por mí el día de hoy? No damos nada. Pero hubo uno que dio su vida por nosotros y por ellos. Y por la humanidad, el Cordero, sí. Y ahí está Juan, mis hermanos. Imagínate el impacto de Juan, viéndose, porque acuérdate que esta es una mirada profética. Y él está viendo, se está viendo en uno de los tronos, ¿sí? Imagínate, ok, sí es verdad. Ya estos ya fueron dados. Y cuando yo estaba peleando en mi carne abajo, diciendo, quiero mi lugar, ¿te acuerdas? Y Jesús le dice, a ver, ya fueron dados. Y adivina, tú ya estabas ahí. Sí, tú ya estabas ahí. Y Jesús ahora le está revelando, ya estaba. Sí, Juan lo sabía, no lo sabía. Y son cosas que aquí abajo nosotros no vamos a entender por qué Dios lo permite. Juan no se aferró a eso que le había pedido a Jesús. Y me aferro y así tiene, no. Cancelo tus palabras, Señor. Yo quiero estar en el trono. ¿Me imaginas? Aguantó, adoró a Dios. Sí. Tiempo después Dios le dijo, pues, ¿cómo estás peleando a lo que tú ya estabas ahí? ¿Sí? Y Pedro junto de él, ¿viste? ¿Sí? Porque ahí era el problema, que el conflicto que hubo aquí, el lugar, que ya estaban asignados. Ahora tú ya sabes, ¿y sabes quiénes representan estos 12 apóstoles y a quiénes representa esta humanidad que está ahí junto al Rey? A nosotros. Somos tú y somos yo también, porque vamos a ver en el capítulo 5 cómo ya la iglesia está ahí presente. Sí, ¿y qué es lo que va a suceder? La verdadera adoración, mis hermanos, como te dije hace rato, es como cuando Juan, aún sin saber lo que estoy viendo, le adoro. Es como Juan, aún de que no satisface mis peticiones o lo que a mí me agrada o como me gusta que me traten, aún cuando no satisface eso en mi vida, yo continúo adorando a Dios. Eso, mis hermanos, es adoración, no payasadas. Amén. Eso es adoración. Saber que el que está en el trono tiene el control y ya tiene escrito mi vida, que Él me tiene en sus manos, que Él sabe. ¿Sí? La verdadera adoración es cuando agradezco por las cosas que estoy viendo igual, que pienso que no cambian, pero sigo adorando a Dios porque sé que Él va a hacer algo. Y si tus ojos lo ven de este lado de la eternidad, sigue adorando. Pero si tus ojos no lo ven, sigue adorando. Amén. No necesariamente Dios te va a decir, aquí está el producto. No, muchas veces no lo van a ver. C.S. Lewis estuvo orando muchos años por un amigo que él tuvo hasta que murió y no lo vio, pero ese amigo se convirtió. ¿Sí? Y así, mis hermanos, va a pasar eso. Ahora, ¿qué tienes por agradecer hoy? Nada, Rodrigo. Estaba lloviendo, me mojé, va a apestar mi camisa. No tengo nada que agradecer. ¿Sabes qué es lo primero que tenemos que agradecer? Que tenemos un lugar reservado en la mesa del Señor. Amén. Y es por gracia, que nos los ha reservado para ti y para mí en la mesa del banquete. Y ahí estamos por gracia. Y ahí nos vamos a ver al rato. ¿Sí? En el capítulo 5.
Pero también agradecer Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si sufrimos, según de Tesalonicenses, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Ahora, si se ven bien bonitos 12 y 12 con sus coronitas y todo, ¿qué va a suceder con las coronas? Verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y Juan seguro recordó su escuela dominical que tuvo cuando le enseñaron Éxodo, ¿sí? Lo que Moisés vio. ¿Te acuerdas? Mira, esto pasó. Cuando Moisés subió y escuchó, o sea, los relámpagos y truenos en el Sinaí fueron algo serio. Dice que la gente estaba aterrorizada. A veces lo pintamos como una montañita y que sube y no, era algo fuerte. La gente estaba atemorizada. Era Moisés, como que mandas a Moisés, ve ahí, y de repente ves nada más el brillo de los relámpagos, el ruido de los truenos, y dices, ¿qué está pasando? Eso es lo que Juan está viendo en el trono de Dios. A veces se nos olvida esto, que tenemos un Dios de amor, sí, pero tenemos un Dios de juicio también, ¿sí? Y un Dios poderoso, y un Dios al cual tenemos que temerle. Una verdadera adoración es tener temor de Dios, es tener reverencia a Dios. Esa es una verdadera adoración igual. Los relámpagos, los truenos, así como el Sinaí fue esto cuando se entregó la ley. Aquí también Dios está mostrando, aquí hay juicio también. ¿Por qué? Porque debajo del trono lo que va a suceder en la tierra es un juicio para los moradores. Y quiero que lo entiendas, Juan, y que lo escribas. Sí. Y en el capítulo 8, 11 y 16, estas señales de truenos y de relámpagos se van a repetir cada vez que Dios manda un juicio sobre la tierra que está siendo destruida. Sí. Ahora, nos gusta adorar a Dios solamente por sus promesas. Y está bien, pero se nos olvida que el trono no solo tiene un arco iris de promesa, sino que también representa un juicio de Dios. Y qué balance tan maravilloso. ¿Y dónde encuentras este balance? En la cruz, mis hermanos. En la cruz vemos tu pecado y mi pecado, lo que hace en el Hijo de Dios. Pero por otro lado, vemos lo que Dios opina acerca del pecado y lo que Dios ama a sus hijos, a los pecadores. Sí, es un balance maravilloso, amor, perdón, misericordia en un mismo lugar, pero también hay juicio y destrucción del pecado. No te olvides de eso. Eso es lo que la cruz significa y es lo que Dios le está recordando a Juan. Delante del trono ardían 7 lámparas, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya hemos visto que son los 7 espíritus de Dios, son las 7 características que tiene el Espíritu de Dios. ¿Quién entonces está? El arco iris, los truenos, los ancianos, el que está en el trono, pero había alguien ahí, el Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu Santo ya no está en la tierra, mis hermanos. El Espíritu ya está en el trono, ya el Señor se lo llevó también. Dame mi espíritu, tierra, y ahora va a venir la destrucción sobre ti. Pero nos falta uno de la Trinidad, pastor. Claro, el Señor. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana, así que no te lo pierdas. Delante del trono ardían 7 lámparas. Y claro, es esto. Los 7 espíritus de Dios que hemos estudiado son las 7 características de Dios. ¿Sí? En otros lugares es representado Dios por una paloma, en otros por un fuego. Aquí es representado por estas lámparas. Son 7 lámparas. Es el fuego, es el Espíritu Santo. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y aquí me quedé como 5 horas en estos textos. Así que si te puedo describir un querubín, como está aquí, porque son querubines. Si no, imagínatelo, porque incluso el que está escribiendo dice, o sea, ¿qué estoy viendo? Y es lo mismo que vio Ezequiel también. O sea, son seres sobrenaturales. Dice primero que vio un mar de vidrio semejante al cristal. Y te dije que el Antiguo Testamento, el templo que se construyó era una maqueta, si le puedes llamar así, de lo que realmente sería la ciudad celestial. Y cuando Juan llega y ve el mar de cristal, se imagina el lavabo que había fuera del templo para lavar y para purificar sus manos, un lavabo que era de cobre, en donde el sumo sacerdote veía sus manchas en sus manos y se las lavaba para entrar así al lugar santísimo. Aquí es lo que Dios le está diciendo: delante de mí siempre va a haber un mar de vidrio.
un mar de cristal. Muchos teólogos dicen que era de cristal, genuino, otros ya son cosas que no nos podemos meter, hay mucha discusión y ni vale la pena. Lo que sí que era algo que reflejaba a alguien. Este mar de vidrio nos habla de una pureza que tenía Dios, pero igual nos habla de antes de ir a Él, reflejarnos, ver quién eres, ver dónde estás para sus hijos, para nosotros, reflejarnos, pero también purificarnos, ¿sí? La adoración correcta a Dios, mis hermanos, la adoración correcta a Dios es ir a Él y verte reflejado en su palabra tal y como eres. Sí, ya me vi, ya me hablaste. ¿Qué vas a hacer? Arrepiéntete. Arrepiéntete. De nada sirve ver el trono, de nada sirve decir sana doctrina y todo, si no ves tu realidad y no te arrepientes, si no le pides a Dios que te ayude a cambiar. ¿Sí? No existe una verdadera adoración sin antes una reflexión ante su palabra, mis hermanos. No existe. ¿Sí? Y ver realmente dónde estamos parados. Por eso es que la adoración no es la canción, no es la música, es parte de, pero la verdadera adoración viene del corazón que Dios ha transformado, ¿sí? La palabra es para nosotros un cristal que nos da una visión clara de Dios y de nosotros mismos, ¿sí? Por eso es importante la palabra. Santiago también habla de eso, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ya te estás imaginando el trono, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Sí? Si no, ahí tú luego lo ves. ¿Sí? Dice, y junto al trono, seguimos en la descripción del trono donde está Dios Padre. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente, verso 7, era semejante a un león. El segundo semejante a un becerro. Y el tercero tenía un rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, ¿qué cosas que vio Juan? O sea, yo veo eso, primero me desmayo. O sea, imagínate unos seres que nos has acostumbrado a ver, o cosas que ojo no vio. Por eso Pablo le dijo, pues son cosas inefables que yo vi, dice Pablo, y no voy a decir qué es, ¿no? Ahorita los apóstoles o los supuestos profetas ya hubieran escrito 30 libros, ¿no? Yo estuve ahí, varón, ¿no? Y dices, ¿en serio? Sí, a Juan solo se le permitió escribirlo y a Pablo le dijeron, tú no digas nada, calladito te ves bonito, Pablo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, quiere describir a estos, ¿sí? Ahora, acuérdate que Dios también había mandado en el antiguo pacto poner querubines, ¿sí? Poner querubines donde está el arca y donde está el templo, ¿sí? Por eso es que es esta comparación de lo que estaba abajo con lo de arriba. Ahora, hay muchas interpretaciones de estos seres. ¿Qué significa la cara de león, la cara de becerro, la cara de hombre y la cara de águila? Hay muchas interpretaciones, pero realmente nos fuimos a las más bíblicas y las más sanas, ¿sí? Esa interpretación, hay muchos debates y no vamos a meternos en eso. Finalmente, cuando estemos ahí, oye, pues siempre sí era eso, bro. Sí, pues sí, pero el chiste es que estamos aquí, ¿no? Amén, gloria a Dios, ¿no? ¿Sí? Hay un teólogo que para mí es buena esta interpretación porque es bíblica. En el libro de Números, que ya hemos estudiado Números, en el capítulo 2, habla que las tribus, cuando fueron distribuidas alrededor del templo para esperar, está el templo y pusieron 4 grupos de tribus. Cada una tenía un estandarte y cada estandarte, uno tenía el estandarte de un león, el otro el estandarte de un becerro, el otro el estandarte de un guerrero, de un hombre, y el otro el estandarte de un águila. Esa puede ser una interpretación y que cada querubín era la que cuidaba cada uno de estos grupos. Sin embargo, otros comentaristas nos dicen que son referencia a los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo es el único que habla del león de la tribu de Judá. El evangelio de Marcos, y todo va en orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Marcos habla de un becerro, de un cordero, ¿sí? El evangelio de Lucas habla más humanizado de un hombre, Jesús. Y el evangelio de Juan habla de un águila, alguien que va al cielo. Esa es otra interpretación. Sin embargo, para mí también puede ser esta, que hay 4 lugares que son como que las 4 características de lo intelectual que hay abajo en la tierra, que para mí es un poquito mejor. El hombre, pues, es una de las criaturas más intelectuales que hay, en teoría, ¿sí? Deberíamos de ser. Sí, cuando estoy viendo como que nos quedó grande el saco. Pero bueno, hay 4 seres. El hombre, sí. Pero también entre las aves, el águila es una de las más intelectuales y más sagaces que hay. El becerro es uno de entre los ganados,
el más intelectual y el más como que representante. Y entre las bestias salvajes, el león es uno que tiene más intelecto. No es que sea el más poderoso, lo descubrimos todavía hace poco, ¿no? El oso polar le pega un baile a un león, pero realmente no está hablando de este poder, sino de acá. El león es un animal que no tiene miedo, que piensa mucho, que es eso. Entonces, puede ser, y todo esto va ligado a Ezequiel capítulo 1, verso 10. Son 3 interpretaciones que te di, hay muchísimas más, ¿sí? Y no se han puesto, 1:10, y no se han puesto de acuerdo. Ahora, para mostrar ¿cuál es la esencia de aquí? La esencia es que ninguna criatura debe exaltarse más en este mundo que Dios. Y que estos querubines están ahí a la orden de Dios y Dios está sobre ellos. ¿Sí? Que estas criaturas pueden ser consideradas así, representantes de la creación, pero hay alguien sobre ellos que es Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué estaban haciendo estos querubines? ¿No? Fíjate qué están haciendo. Ahora, había un querubín también mucho tiempo atrás, Ezequiel, que fue desterrado por la tercera parte del cielo. ¿Y sabes quién era? Satanás. Por eso la adoración no es solo cantar, mis hermanos. Satanás canta mejor que tú, ¿sí? Satanás sabe qué es adorar a Dios con voces, con cantos. Por eso la adoración es más que cantos. La oración tiene que venir de un corazón transformado hacia Dios. Amén. Si no, no es eso. Ahora, al final, ¿qué están haciendo estos querubines? Verso 8 y vámonos al final, al 11. No, si tarde hoy, va a estar lloviendo, te voy a cuidar, no salgas, hay lluvia. ¿Sale? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. Imagínate eso que Juan está viendo. Se está viendo a él mismo adorar a Dios y decir: qué loco está esto, sí. Y el tiempo de Dios así es. De hecho, muchos comentaristas, pero teólogos piensan que tú y yo ya no estamos aquí, ya estamos allá, el tiempo ya pasó, ya la adoración, ya estamos ahí. ¿Pero por qué estamos aquí? Sí, porque estamos en otra dimensión, en otro tiempo, y si sigo vamos a volvernos locos ahorita, ¿sí? Pero el tema es este. El tema es este. Juan está viendo algo que va a pasar. ¿Sí? Y está diciendo: no cesaban de día y de noche de decir. ¿Te das cuenta? No decía de cantar, no, de decir, ¿sí? No veo ni un cántico aquí, no tengo nada en contra de la alabanza, amo la alabanza, es hermoso. Hay cantos también que vamos a escuchar aquí también, pero no puedes interpretar este texto como que la adoración a Dios es así. Sí es parte, pero no es todo, mis hermanos. Por favor, seamos bíblicos. O sea, Señor, eres digno de recibir gloria y honra. Dice: no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Satanás decía lo mismo. Satanás tenía esta chamba igual. Y lo decía. Pero había algo en su corazón. No lo creía. Su corazón estaba lleno de maldad. Su corazón estaba mal, estaba sucio delante de Dios. Y por otro lado estaba confabulando de hacer la rebelión que hizo en el cielo. Quería él su reino. Satanás, maldad. Satanás estaba lleno de avaricia, estaba lleno de lo que él, lo que vino a contaminar, ¿sí? Y estaba ahí cantándole. Por eso te digo que eso no nos da. El cantar no te hace ver más santo. Lo que te hace ser más santo es tener al santo, santo, santo en tu corazón. Amén. Y ir tú constantemente a la palabra. Ahora, cantar es un producto de conocer a Dios. Amén. Preocúpate que si vienes y no cantas, ¿sí? Pues entonces algo está mal en tu comunión con Dios. Pero preocúpate que si vienes y cantas, y como decía el pastor Chuck, a mí no me interesa cuánto saltas, brincas y danzas, a mí me interesa ver tu vida en santidad rendida a Cristo. Amén. Preocúpate que si haces eso, santo, brincas, cantas, hay hasta cantos que así dicen que jamás vas a escuchar esto aquí. Santo, canto, brinco, ruedo, me levanto y todo para Cristo. Lo harás en el gym, acá no, ¿sí?
en el pilates, ¿no? Si quieres, ¿no? En el kickboxing, aquí no. Sí. Eso hace referencia a que puedes hacer eso, pero si esto no está bien, no sirve de nada. Te estás engañando. Sí. Pero cuando esto está bien, entonces cantas en agradecimiento a Dios. Esa es la adoración que Dios quiere escuchar. Amén. Es eso. Estos seres tenían una inteligencia. A eso se refiere con los ojos, que vivían para adorar a Dios. Y una verdadera adoración a Dios es saber quién es Dios y saber quiénes somos nosotros. A veces nosotros queremos adorar a Dios a nuestra manera. Como yo quiero adorar a Dios, así se tiene que hacer, porque así. Y no es así. A Dios únicamente se le adora como Dios demanda que se le adore, en espíritu y en verdad. La manera en que estos seres eran seres súper inteligentes, más que los que estamos aquí, adoraban a Dios, nos recuerda que nuestra adoración debe ser ¿cómo? Intelectual. Con el renovamiento, Romanos 12:1 dice, Juan capítulo 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Por eso es que Romanos 12:1, que es tu culto racional, el que tienes que presentar ante Dios. Si no entiendes, no sabes lo que cantas, no sabes lo que estás diciendo, no sabes qué es lo que es participar en un grupo de alabanza. Estás adorando al Rey de la Gloria. Entiende, Dios no te necesita. Tiene mejores cantantes allá arriba. Pero Dios quiere que nuestro corazón esté en Él y para Él y que sepamos lo que cantamos. La adoración aquí, que en el texto no se conviene, esta era continua, no se detenía. ¿Sí? Por eso es que a veces pensamos, o sea, ¿qué onda? Ay, hoy no tengo ganas de cantar. ¿En serio? Ay, mira, Dios se va a poner triste. ¿Sí? Tú necesitas cantar y adorarle a Dios, amén, porque es un termómetro de saber cómo está tu vida espiritual y viceversa, cómo estás cantándole a Dios, es un termómetro de ver cómo está tu corazón delante de Dios. Y esto es personal, mis hermanos, esto es personal. Tú sabes cómo estás con el Señor hoy, tú sabes cómo está tu matrimonio, tú sabes cómo estás con tus hijos, tú lo sabes. Sí. A Dios no lo pueden engañar. Dios necesita tus cantos. No, más bien reflexionamos. Nosotros necesitamos cantarle a Dios. Amén. Nosotros necesitamos adorarle. Estos seres querubines sí conocen al Creador. Saben, le aman, le dan honra, le dan gloria que merece su Creador. No lo hacen por miedo, porque sí Dios los puede destruir, pero no lo hacen por eso. Lo hacen porque le aman, porque hay un amor puro para con su Creador. Saben la naturaleza de Dios, conocen que Él es el que era, dice aquí el texto. Tú eras, Señor. Tú eres ahorita y tú eres el que ha de venir, eres siempre. Conocen al Todopoderoso. Y la verdadera adoración, mis hermanos, radica en este agradecimiento a Dios en lo que ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? En mi vida grandes cosas. Primero me tuvo paciencia y me salvó. Pero lo que está haciendo ahorita también me sigue restaurando, me sigue limpiando. Pero también, ¿qué es lo que va a hacer? Nos está esperando con los brazos abiertos en el reino. Y si eso para ti no es digno de cantarle, no sé en dónde estás congregándote o dónde estás parado el día de hoy. ¿Sí? Santo, 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 le cantan estas criaturas a Dios. No estoy hablando de los hombres, estoy hablando de seres espirituales. Señor Dios Todopoderoso, los querubines sabían quién es Él, que es el Dios Todopoderoso. Si realmente nosotros supiéramos, creyéramos que Él es el Todopoderoso, créeme que vendríamos de diferente manera a adorar a Dios, o vivirías tu vida de manera diferente a adorar a Dios. Ellos saben que Dios tiene en su mano todo. El Todopoderoso es el que tiene en su mano todo. Eso significa. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Sí. Y aquí está cómo debe ser un cántico de alabanza. Y se los mandé a los chavos del grupo de alabanza. Una alabanza tiene que darle gloria a Dios. Tiene que darle gloria a Dios. Mal el que diga yo, me hiciste una nueva criatura porque gracias yo soy vencedor y yo triunfo. Eso no es alabanza. ¿Sí? Ese es otro tipo de música, pero no es alabanza.
Una alabanza, Dios tiene que dar gloria al único que es digno de gloria, que es Cristo. Amén. El único que brilla eres tú, Dios. Le debe dar honra al único que merece ser honrado. Aquí no puede ser honrado ni el pastor, ni nadie. El único honrado es Cristo. Amén. Es el único. Él merece ser honrado. Él es el único Padre bueno que tenemos. Acción de gracias, claro, con un agradecimiento por lo que has hecho. También dice acá este texto. Esa es la estructura de una alabanza. ¿Sí? Puedes escuchar las canciones que quieras, dale, pero si una alabanza para cantar en una congregación no tiene estos 3 puntos o no tiene la cruz o la sangre de Cristo, no me sirve, no nos sirve como iglesia. ¿Sí? Por eso, grandes predicadores, no recuerdo ahorita el nombre, dice, una iglesia es lo que cantan. Ahí entras a una iglesia y me han invitado y de repente llego y escucho desde el primer canto, dije, no, esto ya sé para dónde va. ¿Sí? Una iglesia es lo que canta. ¿Por qué? Porque se parece cada día más a lo que están adorando. Al pastor puede ser, a la pastora, ¿sí? O a Cristo. Que Dios nos ayude a seguir adorando a Cristo. Amén. ¿Sí? Esa es la radiografía de toda alabanza, mis hermanos. Ahora, los 24 ancianos se postran delante de él y siempre que en el lugar del trono está sonando esto y está todos los querubines humanos, ¿tú sabías que al día de hoy hay ángeles que cuidan la congregación? Hay ángeles que vienen a escuchar el evangelio porque a ellos no se les fue permitido hablar. Entonces ellos vienen y ellos se gozan de ver cómo la criatura de Dios que somos nosotros predica y adora al que ellos están acostumbrados a adorar. Por eso Dios manda ángeles a cuidarlos. Los ángeles son reales, sí, existen. Ahora, empezamos puntual siempre porque tenemos un compromiso con el Altísimo, pero también porque hay ángeles que ya están aquí, no los ves, pero están aquí. Y siempre que está el trono sonando en esta porción, los querubines son los que llevan todos los cánticos y están adorando y están alabando y todo este rollo. Hay algo que se contagia y contagió a la humanidad, a los que están en el trono. Dice, los 24 ancianos, fíjate en el texto, se postran delante del que está sentado en el trono. Ellos ven a estos personajes, estos seres que deben de estar bien feos, según lo que estoy viendo, ¿sí? Adorando a Dios. Y no importan ellos, sino importa el trono. ¿A quién están llevando a adorar? Al trono. Y adoración es reconocer que Dios es todo, ¿sí? Que a Él se le merece toda gloria y toda honra. Dice, adoran al que está en el trono. Y toda adoración a Cristo comienza con la adoración al Padre. Ahorita estamos hablando del Padre. Cristo todavía está esperando a las afueras entrar. ¿Sí? Majestuoso nuestro Señor. Ahorita estamos hablando del que está en el trono, Dios Padre, pero la siguiente semana vamos a ver a Dios Hijo, entrando y fusionándose en el trono con Dios Padre. Ahora, ¿qué estaban haciendo estos ancianos? Y aquí estamos hablando de humanidad. Ya no estamos hablando de querubines. Los querubines están haciendo su chamba. La humanidad, ¿qué es lo que hace? Dice, echan sus coronas delante del trono. Toda la recompensa que ellos tuvieron, todas con las coronas que Dios les dio, dice, esto no es mío. Esto es para ti, Señor, porque tú eres digno. Y echaban toda la corona diciendo, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron, ¿qué dice? Creadas. Están adorando a Dios. Sí, están adorando a Dios. La verdadera adoración, mis hermanos, radica en dejar todo aquello que pienso que merezco. Es que merezco que me vean. ¿Sí? Es que merezco que me atiendan bien. Estamos en un hotel, Rodrigo, me tienen que entender bien, ¿sí? Es dejar eso a un lado. Pensar que todo lo merecemos, ya por favor, ya estuvo. Dejar esa tibieza y rendírsela al Señor, a sus pies. Porque todo lo que tienes, mucho, poco, regular, no sé, todo provino de Dios. Amén. Todas las coronas, todo lo que Él nos vaya a dar es de Él. Todo aquello que pienso va a sus pies. Y ahí está Juan. Yo me imagino a Juan viéndose a él mismo, parándose y su corona. Y Juan, no, mi corona, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Y él mismo, obviamente no pasó, me lo inventé ahorita. ¿Sí? Bórralo, ¿no? Pero yo veo a Juan arrojando esto. Y al final vemos esta adoración a Dios y la verdadera adoración también, mis hermanos, se contagia. Por supuesto, cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad, tus hijos lo van a ver.
Cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad en tu trabajo lo van a ver. Y no es que tengas tu música a todo volumen, ¿no? Y remolineando, y todo este rollo. Y maltratando a la gente. Por eso la adoración no comienza de aquí y luego va para afuera. ¿Sí? La adoración real se contagia. Los 24 ancianos cantan lo mismo, hablan lo mismo, sienten lo mismo y están dirigiendo a todos a los otros 12, a los 24 ancianos. Sí, ahí está Judá, ahí está todas las tribus de Israel, los representantes. Y ahí está Juan, ahí está Felipe, Pedro también, ahí están todos viendo esto. Familia, estamos estudiando en este verso 11 ante un canto que la humanidad está cantando junto a los ángeles a Dios. Esto es el versículo 11. Cuando venimos acá y el Señor nos da el privilegio de que su Espíritu nos llene, por eso al final oramos cuando se está meditando en la palabra. No es música de fondo, te lo vuelvo a repetir. Es un momento para que tú estés con el Señor y le pidas que te llene con su Espíritu. Es un momento donde los ángeles están aquí, donde el Espíritu Santo está aquí, donde se fusiona cielo y tierra, mis hermanos. Y Dios nos ha dado el privilegio de estar en este lugar, que quién sabe qué hicieron antes aquí, pero Dios hace descender su presencia. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué nos es difícil? Por tu orgullo. Y porque te decimos que no lo hagas, más lo haces. Es tu orgullo. Estamos ante un canto de la humanidad con los ángeles. ¿Sabías que aquí en la tierra eso es una figura de la iglesia? ¿Sabías que cuando estás en la iglesia y la iglesia se llena del Espíritu, muchas cosas suceden en el corazón de las personas? Me preocupo si no ha sucedido nada en tu corazón. Pero suceden cosas. Dios cambia, ¿sí? Dios te prepara para lo que viene mañana lunes, ¿sí? Y lo hacemos porque Dios es digno. Siempre lo decimos, la alabanza no es esta música de fondo, son cánticos espirituales. Y los ángeles están presentes y cantan junto a la iglesia del Señor. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Es esto. Es lo que hacemos. Esta es la iglesia, es una entidad espiritual. Quítate de tu mente que la iglesia es una denominación o es una gran empresa. Una iglesia es una entidad espiritual, son almas. Somos nosotros. Y donde quiera que vayamos, 2 o 3, yo estaré, dice Jesús. Donde invoquemos su nombre, Él va a estar aquí. Sus ángeles van a estar igual aquí. Y mi oración es esto, termino con estos puntos. Es que este primer capítulo donde se nos muestra la adoración al Padre, tengas este momento ahorita con la alabanza a escuchar, ¿sí? Este momento de intimidad con el Señor. ¿Sí? Por cierto, pasa Jorge ya con los muchachos. Punto 2. Tú y yo somos y nos vamos pareciendo cada día más a lo que más adoramos. ¿Qué es lo que estás adorando más hoy? Es a lo que te estás pareciendo más, hermano. Es lo que más. ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con tu trabajo? ¿Con otras cosas? Eso es a lo que te estás pareciendo más y más. Fuimos diseñados para eso, para moldarnos a donde nos pongan, pero Dios mandó a su Hijo para sacarnos de este mundo de tinieblas y a moldearnos conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Dios nos rescató. ¿Por qué te insistes en lo mismo? Tú y yo nos vamos pareciendo cada día más a lo que adoramos y como iglesia de Cristo fuimos llamados a ser como Él. Por eso cantamos, ven a adorar al que resucitó, ven a adorar a la luz del mundo. Tú y yo, la verdadera adoración no solo se queda en este santuario o en este lugar, se lleva en el corazón. ¿Te ha pasado que sales bien gozoso de acá, lleno del Espíritu, y mañana se te acaba el combustible? ¿Cómo no hay iglesia los lunes? No, pues no va a haber. Pero tú eres la iglesia. Y puedes tener el mismo gozo toda la semana, pero ¿con quién pasas más tiempo? ¿Sí? ¿O qué haces? La verdadera oración es cuando Dios te dice, obedece, y lo haces por amor de Él. Por eso te he dicho, te han puesto a alguien que tienes que perdonar y una semana antes le querías dar un izquierdazo, y Dios te lo manda. ¿Qué hubo? ¿Qué vas a hacer? Perdona, ama, bendice. Y das tú el paso y Dios te respalda y viene la paz. Estás adorando a Dios. Amén. Cuando pasas una ofensa en tu matrimonio,
es que esto me hiciste en el 89, todavía me acuerdo que no sé qué. Imagínate. No dije hombre ni mujer, porque luego me meto en problemas en mi casa. Pero a las mujeres sí les quedó el desierto. La verdadera oración es cuando Dios te dice, es momento de olvidar y perdonar eso. Y aquí estoy. ¿Vas a adorarle? Él es digno. La verdadera oración es cuando Dios te pone eso a las personas que están ofendido de frente y Él te dice perdón. La verdadera oración es cuando Dios ve y palpa un corazón agradecido a Él. Agradeces todos los días. Ahí inicia el corazón de un adorador. Sí. Es una canción, yo quiero ser una antibíblica esa canción. No tiene ni la más remota idea ese wit de lo que es ser adorador. La puedes escuchar, ¿eh? Eso no tengo nada en contra, ¿no? Ni tampoco cantamos canciones de Él, pero eso no es ser un adorador. Un adorador es aquel quien vive conforme al corazón de Dios. Amén. Ese es un verdadero adorador. La verdadera adoración termina un domingo cuando nos presentamos en reverencia a escuchar su palabra y a cantar juntos como iglesia. Termina porque es fin de tu semana. Rematamos con venir a la iglesia. Un adorador en espíritu y en verdad es lo que le agrada a Dios. Te pregunto, ¿lo eres el día de hoy? Y si no, es tiempo de ponernos a cuentas con Él. Es tiempo de alabarle. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Porque a pesar de que no somos dignos siquiera de pronunciar tu nombre, tú nos tienes aquí para alabarte y adorarte, Señor. Y Señor, te damos gracias por las oportunidades que nos das, Señor. Y no queremos salir igual aquí tibios, Señor. Sí queremos cantarte y adorarte, Señor, porque te agrada eso. Pero a ti te agrada, y tú pesas más que una voz, tú pesas más que movimientos, tú pesas el corazón. Y no queremos cantarte con un corazón que no entiende lo que es adorarte. No queremos cantarte cosas sin sentido, no queremos alabarte sin de verdad saber qué es lo que estamos haciendo. Queremos cantarte con el entendimiento. Y tu palabra eso nos vino a mostrar, que tú estás en el trono, ahí estás entronizado, tú no te mueves, eres inmutable, inmovible, inconmovible, no cambias, tú eres el mismo, era, es y será. Y nosotros aquí estamos, criaturas falibles que no nos parecemos en nada a los querubines con el poder que ellos tienen, pero tú te places cuando tu gente te canta, te alaba. Porque es ese canto, que es esa dulce comunión de regreso a casa. Yo no quiero imaginarme, Señor, cuando estaba siendo azotado por los látigos, tus gritos de dolor, pero sabemos que fueron reales. Yo no quiero imaginarme cuando estabas en la cruz, cómo clamaste, consumado es, cómo ibas perdonando y eso era un olor fragante a tu Padre. Era una verdadera adoración. El máximo adorador que existe en la Escritura eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Y ahora tú cambiaste estos gritos que tú diste por nosotros de dolor, los has cambiado por unos cánticos para ti, Señor. Yo ya no quiero que grites más, nos dices. Quiero que me alabes. Y Señor, te pido este día que nos llenes con tu Espíritu. Haz algo en tu iglesia, Señor. Despierta tu iglesia. Llénanos con tu Espíritu y vamos a adorar. En el nombre de Jesús. Amén.